el traspasar información a la gente, el traspasar el conocimiento es muy importante. La forma, yo les voy a hablar mi experiencia, tal vez no entre mucho al detalle del cálculo numérico, nada de eso, se los puedo pasar si quieren ustedes por información, todo eso, pero les voy a dar los tips de cómo uno hace un proyecto de esta magnitud, porque no solamente es la ingeniería la que determina que Siemens se gane un proyecto o compita con otras empresas que tienen la misma calidad aproximadamente. Entonces hay que pensar mucho en qué tipo de solución, si va a ser un tipo de solución determinada u otro tipo de solución, si en este tipo de sistemas HVDC que incluso se consideran líneas de transmisión, hay que incluso pensar qué tipo de fundaciones vamos a tener. Entonces, ¿cómo podemos optimizar esas fundaciones? ¿Vamos a seguir haciendo el tipo de fundaciones antiguas de Zapata? ¿O podemos hacer otro tipo de fundaciones que en vez de hacer en 28 días las haga en 2 días? Entonces hay que preguntarnos muchas cosas. Entonces, todo eso hace que uno llegue, digamos, a un precio razonable, correcto para una instalación. El mensaje que les doy, la ingeniería no está separada de la parte económica para nada. O sea, cuando uno hace un diseño de ingeniería siempre te va a decir cuánto cuesta. ¿Es factible construir? ¿Es factible hacer mantenimiento? Entonces, todo eso engloba que un proyecto sea exitoso. Y además que la autoridad regulatoria o a la autoridad competente te pueda reconocer dentro del cumplimiento de las normas establecidas por cada país. Cada país tiene sus normas, etcétera, que hay que cumplir. Y son de carácter, digamos, obligatorio el cumplimiento. Nadie puede decir acá no voy a cumplir la norma. Hay que cumplir todas las normas estrictamente. Uno, por tema de seguridad, siempre hay que pensar en nuestras familias. Cuando uno se salta, lamentablemente yo cuando vivía acá, muchas veces era dale así nomás. Eso tenemos que olvidarnos de eso. Es decir, así nomás es, no es así nomás. Hay que ser estrictos. No hay que construir nada sin que este plano esté aprobado, verificado, corregido, porque tiene consecuencias legales. Si es que una infraestructura o una estructura o una torre se cae, porque uno ha dicho así nomás construiremos, o así se hacía, así siempre es y no ha cambiado. Entonces hay que ser estrictos con uno mismo para poder llegar, digamos, a resultados positivos. Entonces, la charla de hoy día va a ser los sistemas de corriente continua que se están dando porque los sistemas eléctricos de potencia están cambiando. Ya no es el sistema de potencia de hace 10 años, que hablábamos solamente de turbinas a gas y turbinas hidráulicas. Donde yo estoy viviendo, o Bolivia acá, hay que transportar de los centros de generación hacia las demandas por largas distancias. Por ejemplo, en Chile, toda la generación solar y eólica es en el norte, Calama, Antofagasta, Iquique. Y la distancia hacia Santiago son más o menos 2.000-1.500 kilómetros. Entonces, toda esa generación solar hay que transportarla hacia el centro de consumo. Entonces, llevarla en corriente AC es totalmente ineficiente por el tema de pérdidas, todo eso. Entonces, en este momento estamos participando en el proyecto de suministro de corriente continua, llevando una línea de 1.200 kilómetros, vamos a hablar de 600 kV, 3.000 megavatios, les voy a explicar más o menos qué tipos de configuraciones existen.
y les voy a ir explicando a ustedes qué es lo que deberían ir eligiendo. Primero voy a entrar aquí al cálculo. En la cabeza es 500 kilómetros. Entre 500 y 600 kilómetros de longitud de línea, ya las pérdidas de una línea de corriente alterna superan las pérdidas de una línea de corriente continua. Entonces ese es el punto de quiebre. No sé si esto va. No, ahí está. Entonces, fíjense, vamos a analizar una línea de corriente alterna. Los costos de los terminales o las subestaciones de un sistema de corriente alterna son bajos. La subestación de ambos extremos. Luego tenemos el costo de la instalación de la línea de transmisión, todo esto, y a eso tengo que sumar el costo de las pérdidas. ¿Sí? Esto sería el costo total de un sistema de corriente alterna, incluido las pérdidas. Por otro lado, un sistema de corriente continua, los terminales, o sea, los conversores y los inversores, tienen un precio muy alto. Todo lo que son tiristores o IGBTs. Vamos a ver también qué conviene. No es porque es más bonito uno, no. Tiene que ser justificado económicamente qué tipo de tecnología vamos a usar. Entonces, este es el costo de los terminales, que es muy alto, y el costo de la línea de transmisión. El costo de las pérdidas, o sea, la linecita morada, ya es el costo incluido todos los sistemas de conversión, la línea y las pérdidas. Entonces, aquí se fijan en este punto, ya hay un punto de quiebre donde la corriente alterna es mucho más cara que un sistema de corriente continua. Esa distancia es un punto de equilibrio de 500 a 800 kilómetros. Eso depende. O sea, puede ser 500, puede ser 600, etc. Todo depende de la ingeniería. Es como un principio les decía, si yo hago las fundaciones de las líneas de transmisión, ya no con grilla, ya no con zapata, si no hago con fundaciones helicoidales, puedo reducir el costo de las estructuras. Por ejemplo, todos ustedes saben que hacer, por ejemplo, una fundación de una línea de transmisión, de una estructura, antes a uno le llevaba a hacer como 28 días, hacer los 4 agujeros, hacer el moldaje, hacer el vaciado, poner el fierro, todo eso más o menos duraba 28 días. He hecho eso y me ha costado eso. Pero uno se pone a pensar y dice, ¿y no habrá otra forma de hacer más fácil, más rápida? Sí, dentro de eso están las fundaciones post-tensadas. El que quiere le puedo mandar información. Están las fundaciones tubulares y están las funciones helicoidales. Las funciones helicoidales son como los sacacorchos. Ustedes entran a Hubel es una empresa de Estados Unidos, compra la fundación y esa fundación de las 4 patas de la estructura, en vez de hacer en 28 días, se hacen en 2 días. Las 4 fundaciones. Entonces, uno ahorra mucho dinero y tiempo. Entonces, no es, digamos, que yo les diga, son 500, son 600, está entre 500 y 800. Todo depende cómo lo hacen. En líneas, en cables subterráneos, está entre 60 y 80 kilómetros. La distancia depende de varios factores, el nivel de potencia, el nivel de tensión, y se deben analizar varios factores. Les comento que en Chile ahorita estoy a cargo de un proyecto de 3.000 megas, eso le contaba a Joaquín, no para inyectar potencia al sistema chileno ni argentino. Los 3.000 megas se convierten por un proceso de electrólisis en hidrógeno. Ese hidrógeno lo vamos a convertir en metanol y ese metanol se va a convertir en petróleo sintético. Entonces, todos esos cambios hay que ir pensando, o sea, la tecnología está cambiando. O sea, les estoy un poquito abriendo la mente a
cosas que se pueden hacer. Entonces, dentro de eso, hay toda una ingeniería que hay que desarrollar para el tipo de cable. Por ejemplo, no es el mismo cable de AC que el de DC. Uno, porque es muy simple. En el AC ustedes tienen el efecto piel. ¿Se acuerdan del efecto piel? Entonces, la aislación de los cables de corriente continua es menor. Entonces, yo no voy a poner en una instalación de HVDC un cable de corriente alterna, porque va a ser más caro. Si yo compito con otra empresa, seguro que voy a perder. Entonces, tengo que ver cómo optimizo hasta el último centavo. O sea, cuando uno participa en licitaciones, uno tiene que, como se dice, ahorrar hasta el último centavo, uno tiene que ver hasta el último dólar para presentar una oferta razonable. Otro de los temas, digamos, que empuja hacia la transmisión por corriente continua es lo que estábamos hablando inicialmente, las servidumbres. Fíjense, aquí tienen una línea de 500 kV en corriente continua, el ancho de la servidumbre son 60 metros. Esto es comparable a dos líneas, a dos estructuras o a dos líneas de 500 kV en AC y tiene un ancho de servidumbre de 110 metros. Entonces, conseguir una servidumbre de 110 metros es más complicado, más caro que el tener una torrecita de este tamaño en corriente continua. Entonces, con corriente continua reducimos más que el 50% del espacio necesario. Por ejemplo, aquí vamos a hacer una comparación de sistemas de corriente alterna y corriente continua. Por ejemplo, aquí hay que comparar peras con peras. Entonces, aquí el comparable de un sistema de corriente continua de dos polos es tener un sistema doble en corriente alterna en 380 kV. Esto es equivalente a un sistema de corriente continua de 400 kV. Para la misma potencia, porque uno tiene que comparar lo mismo. Si quiero llevar 1200, 2000 o 3000 megas, tengo que comparar tanto en AC como en DC. Entonces, si se fijan, las estructuras son más livianas que una estructura de corriente alterna. Generalmente, o sea, los cálculos que yo tengo, una estructura de corriente continua está, respecto de este tipo de estructura, puede ser entre el 0,60 y el 0,50 respecto de una estructura de corriente alterna. Entonces, una línea de corriente continua es mucho más barata que una de corriente alterna. Y acá es una línea de 400 megavatios en 765 kV versus un monopolo, es solamente un conductor en 600 kV. Esto es posible, la transmisión, el retorno por tierra, pero yo no les recomiendo. Uno es por el tema de que en sistemas de corriente continua el retorno puede ser por tierra. En Chile no lo estamos haciendo así por los siguientes temas, y ustedes van a coincidir al tiro con ello. Hay gasoductos, hay sistemas de agua potable, hay gente que vive, hay casas, hay todo. Y yo no puedo meter miles de amperios por bajo la tierra. Entonces, lo más seguro es llevar el retorno por conductor. Entonces, conseguir la aprobación medioambiental para el retorno por tierra es complicado. Entonces, lo mejor es el retorno por conductor. Por ejemplo, esa es otra comparación esto ya es para corriente continua. Aquí es un simple
línea bipolar simple, conductor 1, conductor 2 y el retorno por tierra, porque podríamos tener el retorno por otro conductor que no está dibujado. ¿Qué me dice que está permitido? Que yo puedo perder un circuito, ¿sí? Y ese costo vamos a decir que es 1 por unidad. A medida que voy mejorando, con doble línea, aquí tengo doble polo con un retorno por tierra, el costo va aumentando 1 por unidad. Aquí tengo 2 líneas monopolares, que esto es lo más caro, digamos, una de las cosas más caras, porque hay que construir 2 líneas prácticamente, se sube a 1.26 por unidad. Eso significa, si esto costara, no sé, $300.000 el kilómetro, esto multiplica en 300 por 1.26. Y estos son 2 líneas bipolares y además homopolares. Después vamos a ver qué es bipolar o homopolar. Aquí me dicen que me permite que se puede salir toda una línea, porque sigo transmitiendo por el otro. No está permitido transmitirse toda la potencia, porque voy a perder la mitad. Esto me dice que puedo soportar la caída de una torre. O sea, si me puede caer una torre por cualquier motivo, puede haber una avalancha, terrorismo, lo que sea, pero sigo transmitiendo por el otro, y el costo es 1.36 por unidad. El mensaje es, si yo quiero tener mayor confiabilidad, obviamente es más caro. Así de simple es. Eso es lo que ustedes tienen que decidir. O sea, aquí yo no les voy a decir, este es mejor, este otro es mejor, este es otro. Uno tiene que decidir en base a lo que está diseñando, qué es lo que quiere alimentar, a qué cargas va a alimentar, cuál es el grado de permisibilidad de que la gente pueda soportar un corte de energía. Entonces, si la gente dice, yo no creo que nunca me corten, entonces tendría que ir por acá abajo. Si alguien estuviera dispuesto a que se le corte alguna vez, tal vez me iría por acá. Entonces, todo eso hay que estudiarlo. No es que aquí yo les voy a decir esto, a esto les recomiendo. Es cada uno tiene que ser aplicado de acuerdo al proyecto que está haciendo. ¿Tienen alguna consulta? ¿Por qué la tecnología HVDC? Nuevamente habíamos dicho que los costos de los terminales son altos. Todo lo que son los rectificadores y los conversores son caros. Todo lo que son tilistores, no solamente son los tilistores, vamos a ver posteriormente, tienen una serie de filtros, y vamos a ver por qué requieren filtros y por qué requieren compensación reactiva, etc. Costo de las líneas es bajo, costo de la servidumbre es bajo, pérdidas bajo. Uno de corriente alterna, costo de los terminales es bajo, costo de las líneas es alto, costo de la servidumbre es alto y las pérdidas son altas. Nuevamente les repito que el HVDC es más económico para distancias de transmisión mayores que las distancias del punto de equilibrio, que habíamos dicho que está entre 500 y 800 kilómetros. Pero como regla así, a partir de 500 kilómetros HVDC. Métanse en la cabeza 500 km, 500 kilómetros HVDC. Si en la comparación de los costos se capitalizan las pérdidas, entonces el punto de equilibrio incluso lo puedo reducir a 400 kilómetros. O sea, si yo agarro las pérdidas en 25 años y lo valorizo al precio de la potencia y de la energía, el HVDC puede ser incluso, el punto de equilibrio podría recorrerse a los 400 kilómetros. Entonces, acá la solución ideal para largas distancias es el HVDC. Y Joaquín me estaba hablando que tienen un proyecto para exportar energía al Brasil, como
de 2000 kilómetros, las soluciones HVDC es imposible hacer con corriente alterna por el tema de las pérdidas. Y las compensaciones. Una línea de más de 400 kilómetros, o sea, una línea de transmisión, les voy a mostrar también las líneas. A ver, las líneas, vamos a mostrar los cuatro, pero ustedes saben que hay líneas cortas, medias y largas. Las líneas cortas, por ejemplo, no necesitan compensación, dependiendo de la potencia natural. Las líneas medias, ya la capacidad de transmisión depende de la regulación de voltaje, y las líneas largas van a depender de la estabilidad del sistema. Entonces, para líneas de estas distancias, cuando uno ya empieza a hablar de 300, 400 kilómetros, requiere compensación de potencia reactiva, inductiva y capacitiva. Digamos, actualmente estamos aplicando nosotros los STATCOMs y la compensación C. STATCOMs, no sé si han escuchado hablar, son los SVCs, que automáticamente regulan la tensión en ciertos puntos, de tal manera de mantener la tensión constante en régimen permanente y en régimen transitorio. Muchas veces se ponen líneas de transmisión, bueno, yo le pongo un banco de capacitores al final, cuando la carga es alta, se me baja la tensión, pongo un banco, y cuando la carga es baja le pongo un reactor, pero eso es para régimen permanente. ¿Qué pasa si hay una falla? Y el capacitor, todo el capacitor está metido en la red y se abre la línea, o la carga se desconecta. Puedo alcanzar a tensiones inimaginables, puedo destrozar todos los equipos. Si yo pongo un STATCOM, eso no va a pasar, porque automáticamente la inyección de potencia reactiva se reduce. Por eso es todo un compromiso. Por ejemplo, las ventajas de la tecnología de transmisión AC, el diseño es simple. En HVDC hay que meterle un poquito más de estudio, más de investigación, etc. El sistema de control del HVDC es más complejo porque hay que pensar el ángulo de disparo de los pistons, que no vamos a hablar de día aquí. Ya les he dicho, si quieren cualquier información, escríbanme, yo con todo gusto les voy a mandar información de sistemas de control, cómo se diseña el ángulo de disparo, todo eso para poder controlar. La tecnología es robusta, ya sabemos cómo se construye una línea en AC. Es de bajo costo, no existe electrónica de potencia, a no ser que se quiera compensación y tengamos que poner en los extremos los SVCs, los STATCOM o los PACs. Hace la integración de redes de transmisión existentes. Y en DC tenemos bajas pérdidas en transmisión por alta potencia y largas distancias de transmisión. Mayor transferencia de potencia y capacidad de sobrecarga. Menor área de servidumbre, lo que ya hemos hablado. Menor costo en la línea de transmisión, menos conductores. Facilita la conexión de sistemas asíncronos, potencia reactiva y control de frecuencia. ¿A qué se refiere eso? Si quisiéramos exportar energía al Perú, pero tiene 60 Hz, entonces tenemos que convertir, o tenemos que poner un sistema back-to-back, o tenemos que transmitir en corriente continua. ¿Sí? Hay diferentes formas. Entonces, ahí tiene que ser necesariamente con un sistema HVDC. Lo mismo para el Brasil. Brasil tiene 60 Hz, entonces tenemos que emplear, no solamente por la distancia HVDC, sino por la diferencia de frecuencias. Los dos sistemas son asíncronos. Ahora, acá dice, mejora el control de frecuencia. Cuando uno tiene un HVDC, ya un extremo tiene dos sistemas eléctricos, ambos extremos, sistema A y sistema B, que están unidos por el HVDC, y un sistema puede estar oscilando. Pónganse el sistema A un lado, instantáneamente el sistema HVDC va a generar o va a inyectar la potencia que permita amortiguar las oscilaciones en el lado que está oscilando. O sea, tiene una función de amortiguamiento en el sistema.
Yo me acuerdo en los años, cuando estaba acá, los años 90 y ¿qué año? Pues era el 2003, cuando en la empresa que había trabajado antes, COBE, instaló reguladores que no eran los adecuados, reguladores de velocidad, que también hay que tener cuidado. Los reguladores de velocidad hay que tener cuidado. Cuando uno instala reguladores de velocidad, uno tiene que pensar, ¿van a funcionar en Z o en ISLA? Y mis amigos de COBE compraron reguladores para que funcionen en ISLA. Cuando funcionan en ISLA, para cualquier variación, siguen todos y empiezan a oscilar. No sé si alguien se acuerda de las oscilaciones que teníamos en esa época. Entonces, una mala ingeniería, una mala compra, puede ser desconocimiento también, hizo que pasara eso. Entonces, con los HVDC, todo eso se evita. Permite el control de flujo de potencia activa. Uno puede, en el sistema del HVDC, yo puedo mandar 100 megas, 200, 1000, 2000, sin importar el ángulo de la subestación A o el ángulo de la subestación B. Porque ahora, ¿cómo se transmite potencia? Por la diferencia de ángulos. Y esa diferencia de ángulos nos da, no podemos controlar eso. O alguien puede controlar ese ángulo. No, ese ángulo depende de la demanda. Pero en sistemas de corriente continua sí podemos controlar la potencia. Si yo quiero transmitir 1000 megas, voy a poder 1000. Si quiero transmitir 1500, voy a poder transmitir 1500. Eso es ajustar en el sistema de control. Por eso aquí dice perfecto control del flujo de potencia. No incrementa la corriente de cortocircuito. ¿Por qué? Porque el sistema HVDC no transmite potencia reactiva, solamente transmite potencia activa. Entonces, no existe forma de que del sistema A yo mande una corriente de cortocircuito al sistema B. No existe esa forma. Entonces, una forma de reducir las corrientes de cortocircuito es con HVDC. Entonces, reducimos las corrientes de cortocircuito con este tipo de sistemas. No hay límites de estabilidad dinámica o transitoria. A partir de todas las válvulas de los piristores y el sistema de control, yo puedo meter el amortiguamiento que, la palabra no sé si es la correcta que se me antoje, pero la que yo necesito para poder estabilizar cualquier sistema de potencia. O sea, puede estabilizar todos los sistemas de potencia que estén al lado del sistema de corriente continua. Limita fallas en cascada. Hace años, yo me acuerdo, acá hubo una falla, un blackout total cuando se abrió una línea entre Santa Isabel y ¿dónde era? Pues, bueno, son 3 líneas que salen de Santa Isabel. Sí. Se abrió uno porque teóricamente alguien le había disparado al aislador, ¿no es cierto? Eso ocasionó que esa potencia de esa línea se traspase a la otra línea. La otra línea se sobrecargó. Al sobrecargarse esa línea, también operaron sus protecciones. Al abrirse esa línea, se pasó a la tercera línea y todo Bolivia se colapsó. Eso se evita con... No existe esa sobrecarga de la línea HVDC, porque el sistema de control exactamente va a transmitir, si son 1000 megas, 1000 megas. Aunque se salga una línea en paralelo, no va a subir más, no va a tener sobrecarga. Este es un punto de discusión que en este momento estamos discutiendo con la autoridad allá, pero ya más o menos está medio cocinado, pero en el buen sentido. Hay 2 tecnologías, uno es el LSC y el otro es el BSC. El LSC se utilizan tiristores tradicionales y el BSC se utilizan IGBTs.
La recomendación de Siemens hacia la autoridad de Chile es ir con el LSC. Es más barato, es una tecnología que ya toda la gente tiene experiencia. Vamos a ver posteriormente acá atrás los rangos de soporte de cada uno por ejemplo, el tiristor puede soportar hasta 9 kV y 6.25 kA. Un IGBT 4.5 y 2 kA. Entonces, las potencias que yo puedo transmitir con IGBT son menores versus un tiristor clásico. Básicamente, digamos, para mí esa es la conclusión. El resto, digamos, son cosas que se ponen ahí para mostrar a la gente. Pero si algún día ustedes acá deciden qué tecnología debería ser el LSC, es más barato, más fácil, mayores potencias de transmisión. Y voy a mostrar al final que en el mundo hay solo unas cuantas instalaciones con BSC. Y lo tienen los alemanes porque son alemanes, ¿no? Esa es la respuesta que me dieron los alemanes. Porque somos alemanes y tenemos plata, podemos hacer eso. Pero ustedes, los latinoamericanos, no deberían usar ese tipo de tecnología porque es cara y no tiene sentido. Entonces les estoy explicando cosas que me pasan a mí en la realidad. O sea, no es nomás decir, por eso, voy a poner el IGBT porque es más lindo, porque es mejor tecnología, no. Siempre tiene que haber un equilibrio entre lo técnico y lo económico. Ventajas y desventajas de los LSCs y los BSCs. Fíjense, el CAPEX, la inversión usando un LSC es el 25% menos respecto de este equipo. Entonces no hay por dónde perderse, ¿no? Pérdidas menores en un 8%. El CAPEX aquí es el 50% de la instalación, las pérdidas son el 3%. Mayor capacidad de potencia, capacidad de transmisión de potencia limitada, alta capacidad de sobrecarga inherente, control perfecto del flujo de potencia, robustez y alto grado de madurez y experiencia en mantenimiento. O sea, todos ya conocemos cómo funciona un LSC, menor grado de madurez y experiencia. Pero es diferente en los STATCOMs. Por eso todo depende del equipo. Cuando uno necesita una compensación paralelo, si uno dice voy a comprar un BSC, un SBC o un STATCOM, es preferible el STATCOM. Y el STATCOM ahí viene con IGBT. Entonces todo depende de qué es lo que uno está haciendo. Requiere una potencia mínima de cortocircuito de al menos 2.5 veces la capacidad de transmisión. Si no existe, eso es medio complicado. La potencia reactiva tiene dada principalmente por la potencia activa y de control en pasos. Se puede conectar con cables impregnados o cables extruidos debido a la inversión de polaridad. Es bien interesante porque no solamente en el proyecto que les estoy hablando, no solamente que la línea puede ir por aire, sino en muchos lugares se tiene que meter a tierra. Entonces hay que usar cable. Entonces hay que pasar de un medio de aire a un medio de cable. Se requiere filtros de derivación para mitigar las corrientes armónicas, ahorita vamos a ver eso. Una falla de conmutación seguirá una falla eléctrica de corriente alterna cerca de un inversor. Eso es muy fácil, les voy a mostrar cómo se soluciona el problema de protecciones.
Yo cuando empecé esto, para mí también era un mundo decir, ¿cómo hago las protecciones en continuo o cómo lo hago? Pero ahora vamos a ver cómo se hace. Esto funciona con baja potencia de cortocircuito. Se pueden conectar redes débiles y pasivas, o sea, sistemas pequeños, por ejemplo. Acá son sistemas un poco más robustos. Se puede suministrar redes pasivas y tener capacidad de inicio en blackout. Eso, digamos, como que queda al aire, no tiene mucha importancia. Pero sí, esta parte sí tiene muy buena capacidad de control de potencia activa y desactiva. Es una ventaja. Compacto, es más chico que este otro. Sin inversión de polaridad, se puede conectar con todos los cables de corriente continua extruidos. Menor contenido de armónicas, puede proporcionar un recorrido de la falla de corriente alterna con inyección de corriente desactiva controlada. O sea, este genera más armónicos, este genera menos armónicos. Este permite llevar más potencia, este permite llevar menos potencia. Este es más grande en los equipos, este es más chico. El CAPEX es el 25% de la inversión, este es el 50%. Las pérdidas 0.8, este el 3%. Si yo calculo 3% a 25 años, a una tasa del descuento del 10%, calculen es harta plata. Estos son los componentes de un sistema HVDC. Esta es la parte de corriente alterna. Esta parte puede ser cualquier tipo de configuración de intersubestación. Puede ser interruptor y medio, puede ser doble vaso más base de transferencia, etc. Esta es la parte del switchgear de corriente alterna, toda esta parte. Y esta puede ser una configuración, como les he dicho, cualquiera. Estos son los filtros para filtrar todo lo que es la generación de armónicos que se producen acá. Y además para compensar los requerimientos de potencia reactiva. ¿De dónde viene la potencia reactiva que necesita el conversor? Estamos transmitiendo corriente continua. El mismo proceso de switcheo de los tiristores, cuando uno varía el ángulo de disparo, se produce potencia reactiva. El conversor empieza a absorber potencia, se quiere potencia reactiva. Entonces tenemos que poner equipos de compensación, que pueden ser STATCOMs o pueden ser bancos de capacitores, para que compensen eso. Y esos están en esta parte. Generalmente, aunque no lo crean, estos equipos consumen más o menos el 50%. Si ustedes tienen 1000 megas en potencia activa, solamente en la rectificación les va a pedir 500 megas de potencia reactiva. Es casi el 50%. Entonces, si me está pidiendo 500, yo tengo que poner otros 500 para compensar ese consumo. Y esos son estos elementos que tenemos que poner acá. Puede ser STATCOM, puede ser SVC normal, etc. La parte 3 son los transformadores que entran a los conversores. Generalmente uno es Y, el otro es Y delta. Eso sirve para poder filtrar las armónicas, la tercera, la quinta, la séptima y la 16 y la octava. Entonces tiene que tener ese tipo de configuraciones. Uno tiene que ser estrella, estrella, el otro estrella, delta. El 5, control y protección. Bueno, vamos a ver más luego el tema de la arquitectura de control y configuración, que actúa sobre el disparo de los tiristores, que generalmente son con luz
y el tiempo de retardo son como 2 microsegundos más o menos en los disparos. Estos negritos que ven son los reactores de alisado, que se llaman. Cuando uno rectifica, siempre no es una onda perfecta, entonces hay que alisar esa onda, ¿no? Esta es la parte de desconectadores en corriente continua, o sea, el switchgear de DC. También necesitamos filtros de corriente continua para que la onda sea perfecta. El sistema PLC System, que es la onda portadora, y el electrodo de tierra. Yo prácticamente no comulgo, ni estoy siquiera de acuerdo con poner un retorno por tierra, por todos los problemas que tiene. O sea, tiene problemas con, no sé si se muere una vaca por ahí, nadie me puede garantizar de que se va a morir. O que si tienen una tubería de gas por ahí, hay que explotar la tubería. Entonces lo mejor es poner un retorno por conductor. En esta parte son las pérdidas por elemento. El 5, por ejemplo, es donde más pérdidas se tiene. El 32% de pérdidas se dan en los conversores y el 1% en otros componentes, ¿no? Y esta parte es el costo. Fíjense, el mayor costo es el de las válvulas. El del 4, que es estos transformadores, se llevan el 39% y el resto, digamos, son valores más chicos. Entonces, un buen diseño hace que esto uno puede ir jugando con estos parámetros. Y eso es fundamental para una instalación. Pues reducir un 1%, un 2% puede permitir que, bueno, sea importante para un país, sea importante para una empresa, etc. Estas son las configuraciones de sistemas HVDC que existen. El primero es el monopolar, que es con retorno por tierra. Podría usarse esto siempre y cuando a futuro uno va a completar este sistema. Es decir, voy a construir un segundo sistema y los voy a unir. Entonces, para empezar, puedo empezar por esto. Pero si lo dejo así, como solamente monopolar, no lo recomiendo. Pero si la idea es, no tengo plata hoy día, solamente tengo un presupuesto reducido y las potencias a transmitir no son grandes, entonces podría empezar por esto y pasar después a esto, al bipolar. Ya es fácil. Pero aquí se están fijando que nuevamente es un retorno por tierra. En Chile estamos haciendo con retorno por conductor, por todo lo que significan las restricciones medioambientales. Y este es un sistema que se llama homopolar. Fíjense aquí, uno es positivo y otro es negativo. En el homopolar los dos son negativos. Y cuando uno solo es el monopolar, siempre es negativo. ¿Por qué es negativo? ¿Por qué no lo llevamos por el positivo? Los de comunicación saben eso. Por ejemplo, en las subestaciones todo aterrizamos el positivo a tierra, ¿no es cierto? Es medio raro. Yo preguntaba, ¿y por qué aterrizan el positivo y no el negativo a tierra? No es por el ruido. Se crea el efecto corona y tenemos más ruido con el positivo conduciendo. Cuando uno conduce con el negativo, el ruido disminuye, justamente por el efecto corona. Bueno, las tecnologías de transmisión que ya habíamos más o menos hemos visto están las estructuras, los overhead line, los cables enterrados y las líneas de transmisión GIL. No sé si han escuchado hablar de esto. Son tubos con SR6,
que salen de las GISES y bueno, dependiendo de las capacidades de corriente, ¿no? Generalmente uno cuando en media tensión, por ejemplo, uno quiere transmitir 5.000, 6.000 amperes con cable de media tensión, pues, a ver si la estoy, si se puede transmitir. Entonces ahí sí hay que poner esto. Entonces con un solo ducto se puede llevar 4.000, 5.000 amperes. Olvídense ya de los cables de media tensión, de alta tensión, o sea, es difícil transmitir. Además que cuando uno usa cables, una vez me lo ocurrió cuando estaba en Kobe todavía, uno tiene que calcular el cable de tal manera que la impedancia tiene que ser exacta entre el generador y el transformador. Si existe una pequeña diferencia o hay una resistencia metida por ahí, se cumple la ley de Ohm pero al pie de la letra. Entonces la corriente elige siempre el camino de menor resistencia. Entonces una vez se me presentó un cable que estaba prácticamente conduciendo cero y el otro ya estaba ardiendo cero. Entonces usar siempre cables es un poquito problemático si uno no tiene los cuidados. Entonces aquí las bondades: la capacidad de una línea de transmisión es alta, las pérdidas, digamos, neutras, se puede llevar a grandes distancias, alta confiabilidad, la vida es larga, la aceptación. ¿Quién quiere tener una torre pasando por su casa, por un parque o por una ciudad? Nadie. Entonces, negativo. Los costos son altos. Líneas de transmisión subterráneas. La capacidad no es muy alta, las pérdidas son altas, la distancia máximo 80 kilómetros, confiabilidad, digamos, intermedia, tiempo de vida intermedia, aceptancia, o sea, la aceptación, nadie critica que enterremos cables, y el costo, digamos, es reducido. Y la tecnología GIL, es un tubo GIS. La capacidad es altísima, las pérdidas pueden ser entre altas y cero, yo discrepo un poquito ahí. La distancia, a medida que la distancia se hace larga, el costo es elevado. En estos tubos, el tubo no cuesta mucho, lo que cuesta son los codos. O sea, cuando ustedes compren una GIS, aquí ya creo que ya he introducido la tecnología GIS. Entonces, los tubos no cuestan mucho, yo se los digo por ciento. Entonces, si ustedes hacen un codito más, ahí les van a enchufar, pero a mí también me lo hacen los de la fábrica. Entonces, traten de hacer la menor cantidad de codos posible. Tienen que hacer diseños lo más rectos posible. La confiabilidad para mí es muy buena, aquí dice 0, pero la vida útil también es alta, la aceptación también es alta, el costo es caro, o sea, cuando uno empieza a poner codos se dispara. El sistema de control. El sistema de control es un sistema SIMATIC, básicamente es un PLC. No es 61850 en el HVDC. La subestación es 6850, pero aquí es un PLC SIMATIC que recibe todas las señales de campo, desde la refrigeración de las válvulas, todo lo que está en rojito es la parte de corriente alterna. ¿Sí? Y eso se hace con protección normal, la que conocen ustedes, y ese es 61850. Todo lo que está en azul ya corresponde a
compensación. Aquí están con la compensación Sean, puede ser todo esto un STATCOM, y acá está todo lo que es la transmisión en corriente continua. No existen interruptores de corriente continua, existen, pero son carísimos. Un interruptor de corriente alterna, ¿en cuánto tiempo abre? El de 220 abre más o menos en 20 milisegundos. Uno de 500 abre en 25 milisegundos. O sea, para que podamos abrir en uno de corriente continua tendría que abrir en 3 milisegundos. O sea, imagínense la característica que tendría que tener un interruptor de corriente continua. En raras ocasiones se usa y les voy a mostrar en qué ocasiones se usa. Entonces, pero existe el mejor interruptor acá, que justamente son estos tiristores. El PLC siente que hay una corriente de cortocircuito, de que aquí ha habido una falla, y obviamente aquí están los PCs, los PTs, todo transmite la señal hacia el PLC, y el PLC lo que hace es variar el ángulo de conducción, lleva a cero y directamente se apaga. O sea, no se abre ningún interruptor. Los únicos interruptores que se abren son los que están acá. Entonces, si en corriente continua se produce una falla, los que eliminan la falla son los tiristores, solamente con la modificación del ángulo de disparo de los tiristores. Entonces yo llevo el ángulo de disparo a la posición de apagado y ya no circula corriente. Estos son proyectos que ha hecho Siemens a lo largo de todo el mundo. Este es el último proyecto que ha hecho en el Brasil. Es parte prácticamente en el norte. Se llama Velomonte. Esta es una línea de 800 kb, 4000 megas bipolar y 2180 kilómetros. Esto ya se ha inaugurado, todo es tecnología Siemens y está funcionando actualmente. La tecnología es LCC. En China, todos los proyectos que se han hecho en China, todos también son en LCC. Y los años que se han ido, pues, se han puesto en servicio, ¿no? 2014, 2010. Para que vean, no hay de hace 20 años, 30 años. Toda esta tecnología es bastante nueva. Lo que sí se está aplicando mucho es los HVDCs y los STATCOM en esquemas para energía eólica. Generalmente afuera, no sé si han visto en algún video o algo, hay muchos generadores eólicos en el mar, que se llama offshore. Entonces, esa generación se transmite mediante corriente continua hasta unos equipos que se llaman los STATCOM. Y de esos STATCOM ya bueno se transmiten corriente alterna. Entonces, esta es una aplicación de tener, digamos, de juntar todo lo que es la generación actual que está apareciendo, generación eólica y solar, utilizando la tecnología del HVDC con los STATCOM. En la generación eólica también tienen que tener cuidado en poder, cuando uno hace el requerimiento de los generadores, todos los generadores deberían tener la capacidad de generar, si están generando uno por unidad, deberían poder generar potencia reactiva en más o menos 0.3% por unidad, tanto solar como eólica. Ahora ustedes me van a decir, pero el solar genera factor de potencia 1, ¿de dónde consigo los reactivos? Bueno, se pone un STATCOM chiquitito de
10 megas y con eso se consigue. La norma allá en Chile se exige eso y es imposible que uno pueda conectarse si uno no quiere. Esto es más de lo mismo, esto es en Nueva Zelanda, lo mismo. Se tiene un SBC Plus, que es un STATCOM de 60 MBA en 2 etapas, un segundo STATCOM de 60 MBA de 1400 MB, y además se requieren, adicionalmente existe un polo, el polo 2, o sea, una línea segunda, y filtros de corriente alterna y condensador síncrono. El condensador síncrono tiene la misma función de un STATCOM Plus, de un STATCOM USB-C Plus. La ventaja que introduce inercia al sistema. Esto es en Nueva Zelanda. Esto es en Alberta, Canadá. Se tienen dos STATCOMs con 50 MBA. Esto es toda la tecnología con LSC. Y así en varios países. Los voy a dejar esta presentación. Lo que les quiero mostrar es esto. Nosotros tenemos, aparte de los problemas técnicos eléctricos, ya medio que a veces nos hacen a un lado, porque el mayor problema es el sísmico. Entonces el requerimiento sísmico es tan estricto que digamos muchas veces pasa a segundo plano el equipo eléctrico. Entonces tenemos de mi trabajo que estoy haciendo debo dedicar a lo sísmico el 80%, sin decirles eso, porque hay que hacer memorias de cumplimiento sísmico, verificación sísmica, que hay que verificar de que va a pasar un terremoto grado 10. Fíjense esta foto, es básicamente es una trompa de onda. Y fíjense cómo se pone para que no se caiga. Este es toda una losa, y encima de esta losa está toda una subestación. Y esa subestación está sostenida por, ¿qué se llaman estos? Son los que absorben la parte sísmica, que son elementos de eliminación sísmica, son básicamente unos elementos son de polietileno que evitan que se produzcan daños en los equipos. O sea, la solución sísmica es carísima, o sea, si uno piensa en el equipo es caro. Ustedes acá no tenemos el problema sísmico. Y para evitar que mediante el sismo se produzca daños en los tiristores, hay que colgarlos del techo. O sea, hay que hacer una estructura que soporte el tema sísmico y hay que colgarlos del techo para que no se dañen los tiristores. Este es un bushing de pared de 800 kV, diseño sísmico. Aquí está pasando la prueba, si quieren, si ustedes se fijan. Esta es la mesa vibratoria. Se pone un sismo de más o menos grado 10 y hay que ver de que no se rompa ninguno de estos elementos. Los elementos más frágiles son este punto y este punto. Y este es el proyecto que estamos haciendo ahora, que digamos yo lo estoy liderando. Parte desde el norte de Chile hasta más o menos Santiago, son 1500 kilómetros, no es 2000 megas, son 3000 megavatios. Es un sistema
bipolar con retorno por conductor. Están algunas cositas todavía no definidas, porque todavía las seguimos definiendo, pero sí ya la tecnología ya prácticamente ya está definida, que es, vamos a hacerlo con LSC, no vamos a hacer con BSC. Y fíjense el plazo para hacer este proyecto. Son prácticamente 10 años. Desde el desarrollo del proyecto, que son 24, 36 meses, las especificaciones son de 6 a 12 meses. Esto va a depender mucho de la experiencia de los ingenieros que están a cargo de la revisión, de la elaboración de la ingeniería, todo eso. Si estamos aprendiendo va a ser más complicado. Esta es la fase de la oferta, donde uno tiene que salir a cotizar equipos y proponer la mejor solución. O sea, voy a hacer una caseta de albañilería o voy a hacer una caseta prefabricada. Voy a hacer fundaciones tipo tubular o voy a hacer tipo helicoidal. La grilla prácticamente ya no se usa. O voy a hacer la subestación digital o voy a seguir haciendo con cable duro. Voy a trabajar en 3 grupos de turno o un grupo de turno. O sea, ahí entra toda esa parte. Y esta es la fase de ejecución, que más o menos va a durar entre 3 y 4 años. Todo esto son 10 años. ¿Se puede disminuir? Se puede disminuir. Bueno, ¿y qué se le pide en este caso al coordinador? Acuerdos de compra y venta de energía, porque si construyes y nadie te va a comprar la energía, queda tu instalación como tendedero de ropa linda. Después, acuerdos de interconexión, derechos de vía, que es lo más complicado. Para mí, de todo eso, lo más complicado es esto. Todo el resto se puede hacer: financiamiento, acuerdos de municipalidades, apoyo político, aprobaciones del regulador, pero el derecho de vía y servidumbre es lo más complicado. Y estas son las HVD instalados en todo el mundo. Los azulitos son los LSCs y los rojitos son los BSCs. Para que se fijen, los BSC solamente están instalados en países desarrollados, no está ninguno en Brasil. Estados Unidos, fíjense, es todo LSC, prácticamente un hito con BSC. Y esos son todos los proyectos que ha hecho Siemens alrededor de todo el mundo. Y algo que hay que pensar, y ustedes deberían empezar a pensar también, todos deberíamos pensar, es, fíjense el crecimiento que vamos a tener de energía y que está teniendo. Para el 2020, el crecimiento prácticamente exponencial de requerimiento de energía. En Bolivia, en cualquier país. ¿De dónde vamos a sacar energía? Una buena solución: los parques solares, los parques eólicos. Ya nadie quiere saber de plantas a carbón, nadie quiere saber a plantas de gas. Bueno, aquí todavía no sé, pero allá uno habla de plantas de gas y les dicen que te lo quieren quemar. Es como que si le estuvieran diciendo que va a producir cáncer y demás cosas, ¿no? Entonces es complicado. Entonces es un reto muy, pero muy importante para todos nosotros. ¿Y por qué no Sudamérica de esta forma? Todos los europeos se van a ir conectando de esta forma. Fíjense hacia el 2025 cómo va a estar interconectado Europa. Este es un precio referencial que se los voy a dar, que nunca les doy, pero por ser Bolivia se los voy a pasar. Están todos los precios
pero son bastantes diferenciales, pero más o menos 10%. Entonces ustedes multiplican este valor por cuánto de potencia quieren transmitir y ya les sale, suman el valor de la línea de transmisión y ya tienen el valor. Y ahí están por ítems, ¿no? Cuánto cuestan las válvulas, cuánto cuestan los transformadores, cuánto cuesta el switchgear de corriente continua, el de alterna, las obras civiles, los servicios auxiliares, la ingeniería más la administración del proyecto. La ingeniería debía ser un 4% máximo. Y esto es un porcentaje. El costo por KVA es 214 más o menos, digamos. No digan el no. José ha dicho que es 214.2, pero está más o menos ahí. ¿Ya? Esto es para inversores de tecnología. Sí. A esto tienen que ustedes ajustar el tema local, porque no es lo mismo el sueldo de un ingeniero de Chile que de un ingeniero de Bolivia. O sea, la mano de obra es muy diferente en costo. El costo de la mano de obra puede ser 4 veces de allá versus la de acá. Entonces, pues se podría aplicar, digamos, un factor de corrección ahí para ajustar. Pero eso es para que no los engañen, o sea, para que no venga a beber y les diga que cuesta tanto, ¿no? Ustedes van a decir Siemens me ofrecen tanto. O G. Pero no solamente G, ahora están apareciendo los chinos, los Hyunes, los Hyundai. En Brasil han instalado un sistema que hasta ahora no lo ponen en marcha. El tema es, sí se puede fabricar los tinstores, todo. La clave es el sistema de control. En el sistema de control no van a poder todavía igualar los chinos de Hyundai. Mismo que son las protecciones. Ahora voy a pasar a algo interesante que es el futuro. Todavía tenemos como 15 minutos, esto lo voy a pasar rápido. Entonces yo todas las mañanas veo y digo, me dicen y el CEO me pregunta ¿qué vas a hacer dentro de 5 años? ¿Dónde vamos a estar parados? Entonces uno se imagina y dice, a ver, ¿cómo va a ser el sistema futuro? Voy a tener baterías de litio, voy a tener conectados paneles solares, ya voy a tener autos eléctricos, están conectados los parques eólicos, tengo la generación normal, y ¿cómo diablos hago funcionar todo? Porque todo esto, todo lo que es parques eólicos, parques fotovoltaicos, el efecto que tiene es reducir la inercia del sistema. ¿Cómo compenso eso? Estamos estudiando. No es de fácil solución. Una solución que se está planteando es, y que ya la hemos empleado, es en containers se ponen baterías de litio, son containers enormes, ¿no? Que tienen capacidad de respuesta para 20 minutos. Si hay una bajada de frecuencia, esta bajada de frecuencia aquí tenemos la frecuencia que va oscilando y hay una perturbación, por ejemplo. Se sale una generación, se le baja la frecuencia y cómo se restituye, porque ya no va a haber una máquina oscilatoria. ¿Cómo restituyo ¿de dónde saco la reserva primaria de frecuencia y la reserva secundaria de frecuencia? Entonces, estos containers de baterías de litio lo que hacen, tienen una capacidad de aproximadamente media hora y le generan la potencia para volver a restituir la frecuencia. Eso ya está instalado allá, ya hemos instalado, y eso permite,
digamos, durante media hora, que entre otra turbina a gas o lo que sea para poder recuperar el sistema. Otros sistemas que se están pensando es, hay un proyecto que también estamos haciendo, es bombear agua del mar con energía solar hacia la cordillera. En la cordillera hay un espacio enorme, se crea ahí una especie de laguna, y en la noche o cuando se requiere se genera con hidroelectricidad. Otra forma es el hidrógeno. No está dibujado aquí el hidrógeno, pero de estos y de estos, lo que les he contado, yo puedo hacer un proceso de electrólisis, genero hidrógeno, cambio mi matriz energética y digo, a partir de, no es al día siguiente, a partir de 10 años todos los autos van a funcionar con hidrógeno. Bueno, si es política, esas son políticas del país. Eso se tiene que manejar de esa forma. ¿Dónde quiero estar de aquí a 10 años? ¿Qué voy a hacer de aquí a 10 años? Entonces, si empiezo a trabajar desde ahora y digo, a 10 años todos los autos tienen que ser de hidrógeno, hay hidrógeno. Y como les estaba contando, a partir del hidrógeno produzco metanol y del metanol produzco combustibles sintéticos que me reemplazan la gasolina. Entonces ya todos esos paradigmas de que ya somos los únicos productores de gas, olvídense, ya con todo esto ya cambia. Aquí, por ejemplo, en California, no sé si han escuchado, cada casa que va a ser construida, cada casa nueva que va a ser construida, tiene que tener obligatoriamente todo su techo con panel solar. No se puede construir una casa que no tenga panel solar en su techo. Entonces la casa genera su propia electricidad y si tiene remanente la inyecta al sistema. Entonces tenemos que ir hacia eso. Y eso se inyecta al sistema. Y fíjense, aquí hay grandes parques solares, eólicos, que se conectan a una base común o a la red, y aquí desde un condominio se puede conectar a la red, de ahí a las fábricas y llegar a una casita, ¿no? Entonces todo eso está cambiando. Obviamente eso necesita cambio de la ley, porque tenemos que poner medidores inteligentes, porque si yo voy a inyectar energía a la red, me la tienen que contabilizar y me la deberían pagar. ¿Cómo me la van a pagar? Entonces tengo que construir un centro de control donde yo haga las transacciones y le diga a Juan Pérez, este mes le debo, él ha consumido tanto, él me tiene que pagar tanto, pero yo le tengo que pagar tanto. O sea, habrá que hacer un meteo, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo que les doy de todo esto que está ocurriendo es que en las grandes comunas, por ejemplo en el sistema de iluminación que le podría interesar a él, que alguien de aquí, por ejemplo tiene una camioneta que va dando vueltas fijándose por dónde hay un foco quemado. Pero ahora, ¿qué se está haciendo? Se está instalando un sistema experto de tal manera que me llega la información a un centro de control y me dice: tienes un foco quemado en tal calle. Entonces yo ya no tengo que caminar con mi camioneta dando vueltas por toda la ciudad. Además, me llega la información con los medidores inteligentes que Juan Pérez le han cortado la energía. Entonces inmediatamente ni siquiera tengo que reclamar, el carro va y le recorta. Entonces se reducen los tiempos de disponibilidad de servicios. Eso es irreversible. Cuando alguien me pregunta en la oficina, pero no, es irreversible. Cuando las cosas vienen, es como el aire. Aunque uno quiera hacer lo que quiera hacer, pasa. Y si uno no se sube al tren de este desarrollo, está chao.
Y estas son las subestaciones digitales. Voy a ir poniendo. Como a mí me gustaba diseñar, construir, poner en servicio y hacer todo, entonces uno se da cuenta de que qué problemas tiene uno en las subestaciones. No sé si les ocurre acá. Los grandes problemas son las salas de control. Yo no sé qué es lo que pasa, pero los que siempre se tardan son los civiles y no pueden construir las salas de control y entra al último. Y como entra al último, no puedo cablear. Y como no puedo cablear, no puedo poner ni los tableros, ni atraso. Y como ya estoy cerca de poner el servicio, vienen los maestros y me dicen, no, si quiere que se lo terminemos muy bonito. ¿Es así o no? Ya pues es parte de mi vida secta. Entonces a uno medio que lo extorsionan. Y les dice, ya te voy a pagar el bono, pero igual no compro. Entonces uno dice, ¿por qué no hacemos otro tipo de cosas? Lo primero que se me ocurrió es sacar el controlador de la sala a patio. Ustedes saben que tienen los tableros, la agrupación de CPs y PPs. Yo tengo los PCs, llevo una cajita y saco los que les señalan, los PCs y los PPs. ¿Por qué no hacer lo mismo con los controladores? Sacar el controlador en vez de que esté a 200 metros, me lo llevo a una salita a un tablerito donde están los PCs y PPs, conecto todo al controlador, todas las señales de control y llevo por fibra óptica hacia la sala de control. Y todo lo que es protección, todavía no están queriendo el coordinador, pero ahora ya se lo va al brazo. Ya han aceptado de que el disparo también sea por luz, por fibra óptica. Pero eso es cambio también de ley. Inicialmente me aceptaron ya meterle por cable. Fíjense, se forma, todos los cuadraditos azulitos son las unidades de medición, están apuntando a las unidades de medición. Por ejemplo, ya estamos empezando a utilizar los PCs y los PPs digitales, ya no vamos a usar los de cobre, ya directamente la señal sale digital. Esa señal digital entra a un equipo que se llama Merging Unit, que lleva toda esa señal hacia la sala de control digital, fibra óptica. En la sala de control se procesa toda la información, todo por IS 61850, y mando los disparos y trips también por 61850. Eso todavía estaba que medio que querían, que no querían, pero como les digo, la gravedad no se puede detener. Lo que tiene que llegar, llega más. Si uno no se sube al carro de la modernidad, esa subestación no es porque sea bonito, llegue más bonito el carro y todo. Una subestación interruptor y medio, por ejemplo, que a mí me toca construir, puede llevar de 2 diagonales o de 3 diagonales, 16 meses de construcción. Este tipo de solución los reduzco fácilmente a 12 meses o a 10 meses. Pero obviamente cambiando también las fundaciones, la sala de control, ya no hacer de albañilería, todo un montón de optimizaciones que hay que hacer en la subestación. Además, esto me permite controlar todo lo que está de moda ahora, la ciberseguridad. No sé cómo andan con la ciberseguridad, pero espero que algún día no le entre un hacker que les apague todo el sistema. Entonces, a eso se refiere. El peligro de la ciberseguridad es eso, es que alguien se hackee, de cualquier número de IP, con un número de IP yo me entro, yo conozco todos los IPs de Chile, así que me puedo entrar a cualquiera y lo pago todo, pero es conseguir, o sea, tiene que haber ciberseguridad en cada país, y este tipo de subestaciones sí permiten hacer eso.
Entonces, Ende tiene que migrar a este tipo de subestaciones. Ya no puede seguir haciendo subestaciones con cobre. Eso es lo que le estaba comentando. El controlador se lleva a patio, todas las señales de los CTs y PTs meto al controlador al 6MD y del 6MD me llevo con fibra óptica. Fíjense la cantidad de cable que tengo que botar. Y encima que me evito todos los problemas de que estaba mal cableado, que la ingeniería estaba mal, que habían conectado al revés, que el tipo que estaba conectando había ocultado el cable bajo la trinchera y no le había conectado donde debía conectar, no los ha podido hacer. Entonces, si una puesta en servicio me costaba, pónganse unas por diagonal una semana, con esto lo puedo hacer en un par de meses. Entonces, ese es un tip que estoy dando, que hay que ir hacia ese lado. Líneas de transmisión. Están las líneas cortas hasta 280 kilómetros, las líneas medias pueden ir hasta 200 kilómetros, esta en milla, 100 kilómetros, las líneas largas. Las líneas cortas están, la capacidad de transmisión está dada por temperatura. Yo le puedo cargar por lo que sea, a no ser que la panza de la flecha no se llegue cuando llegue al suelo y viole las distancias de seguridad y pase de una persona de los décimos. Las líneas medias están dadas por caída de voltaje. Las líneas largas es por estabilidad. Las líneas medias, en Chile es bien interesante. El ancho de Chile, ¿saben cuánto es? 200 kilómetros. Está cabalito como para hacer líneas medias. Entonces, el problema que tienen ellos es control de tensión. Entonces, les estamos instalando stat pumps por favor. Sobre todo la minería. Por ejemplo, esta es una curva de una línea de 500 kV, si no me equivoco. Donde básicamente aquí está la longitud. Y en esta parte, fíjense, hasta aquí manda la parte térmica. Después está la estabilidad, que son familias más largas, y aquí está la parte de tensión. Este es un ejercicio que yo tengo para calcular la capacidad de cada compensación. Uno lo puede hacer en el Fixhiding, digamos, a prueba y error, pero esto es exacto. Entonces, pone la impedancia natural de la línea y con eso uno calcula exactamente el valor del requerimiento de compensación shunt y compensación serie, dependiendo cuánto yo quiero compensar. Quiero compensar 50%, 60%, 70% de la línea. La compensación serie es muy importante por el tema de que es casi imposible ahora, si yo tengo una línea de transmisión y quiero poner otra línea de transmisión al lado. Nuevamente volvemos a los permisos de servidumbre. Entonces, ¿cómo doblo la potencia de esa línea? Coloco compensación serie a ambos extremos de la línea. Con eso puedo incrementar la potencia al doble de la línea de transmisión. El problema que me causa es, por ejemplo, esta línea es sin compensación, lo que estamos haciendo actualmente. Entonces, uno hace toda la base de datos en Dixieler, calcula las corrientes de cortocircuito en Dixieler, y para calcular ya los fenómenos transitorios del TDB tiene que usar el ATP para determinar el valor de soportabilidad del interruptor. Otro problema que se presenta, que les había dicho, es si yo quiero poner
compensación seria, la resonancia subsincrónica. ¿Por qué se produce la resonancia subsincrónica? Es un elemento matemático bien simple.